Buenos días. Presento el proyecto denominado Implementación de ahorro de energía mediante la corrección del factor de potencia en el Instituto Tecnológico Cancún. Comenzamos. Para los suministros en el que intervenga el factor de potencia, el usuario conservará este en la operación de sus instalaciones entre 90 centésimos atrasados y 1, de acuerdo con las disposiciones que expida la Secretaría. El usuario no podrá regresar energía activa o reactiva a las líneas del suministrador, excepto cuando celebren convenios al respecto con el mismo. La contravención a estas disposiciones hará procedente la aplicación de las penalizaciones que prevean las disposiciones tarifarias. Con la finalidad de mejorar la eficiencia del sistema eléctrico, se modifica la disposición complementaria de tarifas relativas al factor de potencia, elevando el valor del mínimo sin penalización del 80% actual al 90% e introduciendo bonificaciones porcentuales para factores iguales o superiores al 90%. De igual manera, se establece que el usuario procurará mantener un factor de potencia tan aproximado al 100% como le sea posible, pero en el caso de que su factor de potencia durante cualquier periodo de facturación tenga un promedio menor del 90% atrasado, el suministrador tendrá derecho a cobrar al usuario la cantidad que resulte de aplicar al monto de la facturación el porcentaje de recargo del mismo. En el Instituto Tecnológico de Cancún se ha detectado que se pagan considerables sumas de dinero por las multas por el concepto del bajo factor de potencia. Y una manera de evitarlo es a través de la corrección del mismo factor de potencia, ya que al no hacerlo, además de seguir pagando multas excesivas, se seguirá desaprovechando la energía. En las empresas o aquellos lugares donde se genera un alto consumo de energía eléctrica son propensos a cometer este tipo de faltas. Una de las tantas soluciones para el ahorro de energía es precisamente el mantener a su valor mínimo requerido el factor de potencia, pues tan solo con mantener o en su caso corregir el factor de potencia se estará ahorrando energía. En las empresas o aquellos lugares donde se genera un alto consumo de energía eléctrica son propensos a cometer este tipo de ilícitos. Una de las tantas soluciones para el ahorro de energía es precisamente el mantener a su valor mínimo requerido el factor de potencia, pues tan solo con mantener en su caso corregir el factor de potencia se estará ahorrando energía. Es por eso que ante la evidencia de que en el Instituto Tecnológico se carece de un buen funcionamiento de las instalaciones eléctricas y por lo tanto se genera un bajo factor de potencia, se estudia la posibilidad de la instalación de un banco de capacitores, ya que además de ser útil para corregir el bajo factor de potencia y ponerlo a su nivel mínimo requerido, reducimos el costo de la energía, liberamos pérdidas por calentamiento por efecto Joule, aumentamos la capacidad de los transformadores y elevamos los niveles de tensión que se requieren para un buen funcionamiento de todo equipo eléctrico que esté en funcionamiento. Es por eso que ante la evidencia clara de que en el Instituto Tecnológico de Cancún se carece de un buen funcionamiento de las instalaciones eléctricas, por lo tanto se genera un bajo factor de potencia. Se estudia la posibilidad de la instalación de un banco de capacitores, ya que además de ser útil para corregir el factor de potencia y ponerlo a su valor mínimo requerido de acuerdo a la ley, reducimos el costo de la energía eléctrica, liberando las pérdidas por calentamiento por efecto Joule, aumentamos la capacidad de los transformadores y elevamos los niveles de tensión que son necesarios para un buen funcionamiento para todo equipo eléctrico que está en función. De acuerdo a la problemática detectada en el Instituto Tecnológico de Cancún, se genera la siguiente hipótesis. La corrección del factor de potencia es un método por el cual se puede generar el ahorro de energía.
Asimismo, a mayor ahorro de energía, mayor optimización de los recursos naturales que la conforman, de donde se considera que el generar energía eléctrica implica la utilización de recursos naturales no renovables como el petróleo. Por lo tanto, el buen uso de energía eléctrica debe ser prioridad para todos los mexicanos. Para identificar el origen de las causas que provocan el bajo factor de potencia, se lleva a cabo la siguiente metodología de investigación, la cual consiste primeramente en identificar el origen de los desfasamientos de la corriente con respecto a la tensión que provoca el bajo factor de potencia, es decir, mediante el análisis de las cargas resistivas, inductivas y capacitivas, entendiéndose por carga resistiva la que se encuentra en aquellos aparatos como son los focos incandescentes, secadoras para el cabello, calentadoras de agua por resistencia, planchas, etc. Esta carga resistiva hace que la corriente y la tensión estén en fase. Por otro lado, la carga inductiva es aquella carga en la que tienen los equipos que tienen embobinados o arrollamientos de alambre que generan movimiento giratorio, por ejemplo, los aires acondicionados, los ventiladores, los motores de inducción, bombas de agua y los mismos transformadores. Esta carga provoca que la corriente se atrase con respecto a la tensión, provocando un desfasamiento de la corriente con respecto a la tensión. Y por último, la carga capacitiva es aquella carga donde únicamente se encuentra en los bancos de capacitores. Este tipo de carga no proporciona ninguna satisfacción al ser humano, como por ejemplo el calor o ventilación como las otras cargas, sino que su uso es única y exclusivamente para provocar un efecto físico. Esto quiere decir que esta carga se opone a la carga inductiva, es decir, provoca un desfasamiento inverso al anterior, haciendo que la tensión se adelante con respecto a la corriente, provocando de igual manera un desfasamiento pero contrario al que provoca la carga inductiva. En el Instituto Tecnológico de Cancún cuenta con un total de 3 edificios, de donde su consumo de energía eléctrica es alimentada a través de 2 acometidas, es decir, por 2 medidores de Comisión Federal, de los cuales solo uno de estos representa un cargo por tener bajo factor de potencia, esto reflejado en el recibo de Comisión Federal de Electricidad. Posteriormente, cabe mencionar que las instalaciones del Instituto Tecnológico de Cancún cuentan con 6 transformadores de diferentes capacidades y de los cuales solo 2 de los 6 transformadores están provocando el bajo factor de potencia, como se ve reflejado en el recibo de Comisión Federal de Electricidad. Las capacidades de estos 2 transformadores son de 300 kVA y 112.5 kVA respectivamente. A estos mismos transformadores se les tomará lecturas de amperaje y voltaje en diferentes horarios del día con la finalidad de calcular y constatar el consumo real de los 2 transformadores que están provocando el bajo factor de potencia en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Cancún. Una vez obtenidas las lecturas anteriores, se realiza un comparativo en cuanto al consumo real de las lecturas tomadas de acuerdo a la investigación y comparadas con el consumo y el factor de potencia que aparece en el recibo de luz emitido por Comisión Federal de Electricidad correspondiente al mes de septiembre del 2010. Tenemos que hacer conciencia de que una de las prioridades por las que conviene de igual manera mejorar el factor de potencia es que en realidad mejoramos la energía eléctrica disipada en calor, provocado radiación en forma de calor que contribuye una vez más al calentamiento global. Mediante los cálculos matemáticos expresados en el proyecto, se determinará la capacidad del banco de capacitores necesarios para poder realizar la corrección del factor de potencia
tal como lo marca el artículo 64 del reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Una vez realizado lo anterior, se presenta ante las autoridades administrativas el presupuesto del banco de capacitores para su autorización y posteriormente la puesta en operación del mismo. Mediante los cálculos matemáticos expresados en el proyecto, se determinará la capacidad del banco de capacitores necesarios para corregir el factor de potencia tal como lo marca el artículo 64 del reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Una vez realizado lo anterior, se presenta ante las autoridades el costo del banco de capacitores para su autorización y posteriormente la puesta en operación del mismo. Con el seguimiento de la metodología anterior, se obtienen los siguientes resultados, en donde al realizar las lecturas de amperaje y voltaje a los 2 de los 6 transformadores con los que cuenta el Instituto Tecnológico de Cancún, con capacidad de 112.5 y 300 kVA respectivamente, y el análisis del recibo de luz correspondiente, se determinó un valor promedio con el que se calculó el consumo real e instantáneo, así como el factor de potencia, donde nos arrojaron los siguientes valores. Para el transformador de 212.5 kVA obtuvimos un valor de factor de potencia del 84%, y el transformador de 300 kVA se obtuvo un valor de factor de potencia del 86%. Estas son lecturas instantáneas, o sea, tomadas en un mismo día. Haciendo un comparativo con el recibo de luz emitido por Comisión Federal de Electricidad, se obtuvo un resultado semejante, por lo que efectivamente constatamos que se tiene un bajo factor de potencia en las instalaciones eléctricas del Instituto Tecnológico de Cancún, a consecuencia de un desfasamiento de la corriente con respecto al voltaje ocasionado por el exceso de la carga inductiva. Mediante los cálculos realizados, se obtiene la capacidad de un banco de capacitores de 40 kVA reactivos capacitivos para obtener y elevar el factor de potencia mínimo requerido a un 95%, el cual tiene un valor aproximado de 42,000 pesos en moneda nacional. Haciendo un comparativo con el recibo de luz emitido por Comisión Federal de Electricidad, se obtuvo un resultado semejante, ya que se promediaron las lecturas instantáneas tomadas del día, por lo que efectivamente constatamos que se tiene un bajo factor de potencia en las instalaciones eléctricas del Instituto Tecnológico de Cancún, por consecuencia de un desfasamiento de la corriente con respecto al voltaje ocasionado por el exceso de la carga inductiva, es decir, por el exceso de aires acondicionados. Mediante los cálculos realizados, se obtienen que la capacidad del banco de capacitores es de 40 kVA reactivos capacitivos para elevar el factor de potencia mínimo requerido al 95%, el cual tiene un valor aproximado de 42,000 pesos en moneda nacional. Dado que mediante la instalación de un banco de capacitores se realiza la corrección del factor de potencia, se concluye que la hipótesis planteada se cumple, ya que al mantener dicho indicador a su valor mínimo requerido, permite un ahorro considerable de energía, que va de la mano con un ahorro también considerable en pesos, ya que la inversión en los capacitores es de pronta recuperación al evitar seguir pagando sanciones por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Por lo tanto, el corregir el factor de potencia a través de bancos de capacitores en las instalaciones eléctricas del Instituto Tecnológico de Cancún permiten, cuantitativamente hablando, un ahorro en pesos al evitar gastos innecesarios como los pagos de penalización. Ahora bien, en lo que se refiere cualitativamente hablando, resulta beneficioso, ya que se podría incrementar la vida útil de las instalaciones y una mayor seguridad en la operación de los equipos eléctricos, así como evitamos de igual manera el calentamiento
por efecto Joule en los conductores, y con esto no contribuimos en el calentamiento global al desaprovechar la energía eléctrica, que cada vez es más difícil y costosa de generarla, ya que los combustibles fósiles tienden a acabarse en muy poco tiempo. Gracias.